Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde nuestro espacio Yo Consciente de hoy. Y como se podrán dar cuenta, estamos con panel completo. Y les quiero dar las gracias porque me da mucha alegría que estemos en pleno una vez más. Y hoy día vamos a acercarnos desde nuestras experiencias personales y también desde nuestros conocimientos como terapeutas a ese gran tema que es la soledad y todas sus consecuencias, porque tiene muchas. Yo creo que tiene tantas consecuencias como cada ser humano que la siente. Y vamos a identificar y a comprender cómo actuar de un modo más libre, más responsable frente a ese miedo a la soledad. Y quiero saludar, por supuesto, a nuestro director Javier Jaque, quien hace posible que estemos acá con ustedes, y también a Jan, Giovanni y Ernesto, para que se presenten, y vamos a partir con una pregunta. ¿Cómo distinguir cuando el miedo a la soledad toma las decisiones por ti? Primero se presentan, chicas, chicos. Jan, querida, gracias por estar. Hola, gracias a ti, gracias a todos los que nos están acompañando, ya sea ahora en este momento presente o diferido, como nos vayan a ver, agradecerles el apaño. Bueno, mi nombre es Jan, soy terapeuta, entre las cosas que hago soy canalizadora, acompaño en el proceso de despertar de conciencia y evolución, y frente a este gran tema, así que es la soledad, bueno, yo creo que de alguna manera todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, de nuestra existencia, esa sensación y la falsa ilusión de estar solos, ¿sí? De hecho, hoy día pensaba en el tema y yo decía, si pudiésemos tener todos otros lentes y ver desde el plano energético, podríamos ver que estamos más acompañados de lo que creemos. Y lo que yo quería proponer desde mi experiencia, que también ha sido un proceso de transformación propio de la sanación, hay algo que causa esa ilusión de la soledad y es el desprendimiento del útero de mamá. Y ahí es donde yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes cómo fue su nacimiento. Cesárea, con forceps, con natural, cómo estaba esa mamá, porque esa sensación de desprendimiento y cómo estaba ese momento que nos rodeaba, marca esa ilusión de separación, que además proviene, ¿cierto?, si lo llevamos a algo más macro, a la falsa creencia de separación de la fuente, ¿sí? Comprender que nos estamos experimentando. Es como haber salido a dar una vueltecita, ¿cierto? Y se nos olvidó que estábamos experimentando. Eso quería compartir. Gracias, Jan, querida. Giovanni, Ernesto, el que quiera tomar Ernesto, la palabra. Dale. Gracias, Giovanni. Bueno, un placer saludarlo a ustedes tres y también a Javier, por supuesto, y agradecerle esta oportunidad mágica que tenemos de estar conectados nuevamente. Qué interesante la pregunta, porque bueno, don Giovanni me preguntaba en estos días por esos temas, ¿cuándo, a qué hora naciste? Estábamos pensando en conocer mi carta astral y ahí fui a preguntarle a mi mamá de nuevo. Yo nací, y hoy día sí que lo encuentro singular, a pasos de la Plaza Italia. Porque entonces había no era una maternidad, quizás que era una clínica pequeñita, donde yo nací a pasos de la Plaza Italia. Que es especial, digamos, 58 años, 57 años después, entender dónde nació uno. Y nací con forceps, pues ya. Tal cual como tú lo imaginaste. A mí me tuvieron que sacar de la matriz, de la fuente, pero no con fuerza, literalmente. Yo creo que no sé, no sabría darle una interpretación o una pauta a ese hecho, pero sí es especial, ¿no? O sea, como te digo, lo interesante es el ponernos a pensar a estas alturas de la vida
en situaciones y fenómenos que acompañaron nuestra primera visión de la luz, de lo que era el exterior, y el sentirnos desconectados de algo que no solamente era nuestra madre, sino que era una energía, un vínculo con algo mucho más superior, y en el que sentíamos una armonía total. Y ahora le agregamos estos datos, pues así como que fue con orden más que judicial, sino que con fuerza pública te sacaron para allá. Y es interesante. Mira, ya me diste toda una visión completamente distinta a este programa de hoy antes de empezar. Exacto, me encanta. ¿Sabes qué? Me encanta eso porque fue por lo que tú dijiste, Jan, y se armó, y eso me encanta porque vamos para allá y se nos armó para otro lado. Ya, Giovanni, te toca. Bueno, yo nací por cesárea, era muy gigantón, ya hasta el día de hoy soy medio grandote, ¿cierto? Ustedes me conocen. Y claro, nací por cesárea, como medio relajado, así, como medio flojito, podríamos decir. Así como Después me es que me vienen a puse sacar, por favor. muy intenso, muy intenso. Y claro, es decir, para mí el tema de la soledad hay muchas vetas ahí, es decir, hay mucha gente que por no estar sola se empieza a complacer. Es una súper linda, y estas personas que son súper amables, que te dan cariño y que te acogen, ¿verdad? A lo mejor tienen un tremendo temor a la soledad. Hay un libro por ahí que se llama La necesidad de complacer. Un autor súper lindo, yo se lo recomiendo, porque a veces, ¿cuántas veces andamos complaciendo a los demás por no estar solos? Luego hay otra línea de la soledad que es conformarse. Es como que, no, mejor esto que solo. Es como que también hay una línea ahí de la soledad. Y también hay una línea de la soledad que es totalmente otro lado, que es como la codependencia. ¿Eh? Hay personas que ni siquiera se cuestionan si estar sola o no, es estar pegado a algo. ¿Ya? O sea, está muy lejos de preguntarse siquiera si se pueden o quieren estar solos. Y por último hay una cuestión de los espacios, de la esencia. Yo creo que, claro, el chakra ajna dice que estamos todos conectados. Cuando uno conversa con un Tauro te diría, loco, ¿qué estoy hablando? Nosotros vinimos y nos vamos solos. Es como que... Y las dos cosas son ciertas. Entonces ahí hay que darle espacio a la soledad válida, a la soledad legítima, valiente, rica, vívida, y por otro lado a una sensación de no soledad, ¿cierto? Porque en realidad de alguna forma igual estamos todos conectados y nunca estamos solos. No, y hace mucho sentido, porque yo los estaba escuchando y tampoco, nunca me había metido acá a sentir cómo nací. Y gracias, Jan, porque, ¿sabes qué? Y tiene mucho que ver con la que soy hoy. Yo siempre quise salir antes de tiempo. Tuve a mi mamá en cama, ustedes no se imaginan la cantidad de tiempo, y por supuesto no salí, me caí, porque en el fondo... Y lo divertido, no sé si lo divertido, lo sincrónico, es que con mis hijas pasó lo mismo, porque yo no tengo sensación de parto, de estos partos de película que con el sudor de tu frente y todo lo demás, porque en una llegué manejando, en la otra llegué corriendo y en la otra llegué con taco y vestida a preguntar la hora y tuve guagua. O sea, en el fondo tú dices, y es un poco, mira lo que es. No, mi mamá le costó más, porque a mí los embarazos no me costaban tanto como a ella, pero a mí me pasó justamente eso, que siempre quise salir. O sea, creo que de dos quise salir. ¿Ah? Sí, ¿y por qué les quería hacer esta pregunta? Porque, como les decía, el simbolismo que hay ahí es de ese desprendimiento donde salimos de esa casa donde la mamá nos da todo. Y el tener que salir es como, miércoles, ahora me tengo que hacer cargo de mí mismo, de ese bebé que está solito en la vida, ¿sí? Ahora, el nacimiento marca cada proceso, cómo lo vamos a ir llevando. Procesos de transformación. Por ejemplo, salida del colegio. Ahí hay un proceso de transformación. Es recordar, ¿cómo fue tu nacimiento? ¿Sí? Mamá, ¿cómo estaba? Asustada, se sentía sola, o fue calentito, fue contenedor. Por eso todos los procesos de transformación tienen que ver con ese lado donde estoy saliendo de un lugar y voy a otro lugar, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahí? Es recordar que ese lazo de dependencia, donde está ese cordón umbilical donde mamá me lo entregaba todo, nos está diciendo,
tú puedes solito ahora, ¿sí? Estás listo para salir al mundo. Entonces, por ahí también la sensación de soledad, que es mal entendida a mi sentir hoy día, que es individualidad, es muy distinto a soledad. Individualidad es donde yo ya estoy lista en este mundo para enfrentar lo que sea, ¿sí? Pero cuando no nos sentimos así, quiero volver a mi mamá y empiezo a generar esos lazos de dependencia, donde yo defino, y ahí lo anoté aquí, y condiciono mi existencia en un otro. Yo no puedo sola, necesito a mi mamá. O al entorno, ¿sí? Incluso a la energía del padre también. ¿Estaba papá presente? ¿No estaba? ¿Existía papá? Y son esos dos pilares, ¿cierto?, que nos llevan a poder pararme erguida en la vida donde sea y poder continuar. Si flaquean uno de esos dos pilares, empezamos, como decimos, empezamos a guatear, buen chileno, y vamos inestables. Y esa es la sensación de necesito agarrarme de alguien, porque sola no puedo. Cancelo. Chicos, ¿y cuál es el origen? Bueno, tú nos diste hartas pistas ya. ¿Cuál es el origen de ese miedo a la soledad, más allá de este miedo del nacimiento? Uno lo va como armando por experiencias desde nacer, pero en el transcurso de la vida, ¿cómo se va originando ese temor a emprender solo, a estar solo? Y también el concepto de solo, ¿qué significa estar solo? Que eso es súper importante, ¿qué significa estar solo? A mí me parece que hay muchos patrones, muchas creencias que están marcando y determinando ese modelo de estar solo, no estar solo. Por lo menos a estas alturas de la vida uno encuentra esa paradoja en lo que es la vida en pareja. Si estás solo, si llevas mucho tiempo sin alguien, en una época de la vida todo el mundo está súper preocupado por ti, te están buscando pololo, polola, te están preocupados de cuál es la definición que vas a tomar, en fin, es una preocupación máxima. Pero hay otra época de la vida en la que la soledad es, me refiero, el no estar en pareja, es un estado y situación normal y natural, que se complica un mundo cuando ya se trata de explicar de qué tipo de relación de pareja puede tener con una eventual persona que aparezca, pero ya se termina, se desmitifica un poco ese estado. Entonces, también estaba pensando en un queridísimo amigo que ha escrito sobre ser padre, pero sobre no ser padres, sobre ser padre desde la perspectiva de su género masculino, porque la verdad es que escribió un libro, y es el único que hay, hasta el momento en Chile, escrito por un hombre sobre la experiencia de ser padre. Entonces tenemos ese otro gran paradigma o gran factor, que es en general una generación que creció en un hogar normal, en el cual el padre no tuvo ninguna participación en el momento del nacimiento, pero sin embargo sí se mantuvo por también un acuerdo social en que esos hogares más o menos se prolongaron, y después ya estamos en una situación al revés. O sea, muchos padres estuvieron presentes en el primer momento del nacimiento, acompañaron los primeros meses, pero las separaciones de la familia es casi una tónica. Entonces, puede haber también ahí un origen, un temor a cierta soledad. Es una cuestión de roles, de creencias y también generacional, muy interesante de realizar. Ahí hay una creencia, que es una creencia global, antigua, por cierto, que es de te casas para toda la vida. Entonces, es como, no puedes estar solo, ¿sí? Es como, hay un momento en la vida, trata de disfrutar al máximo tu juventud, porque después te casas y es para toda la vida. Entonces, como si no pudiéramos andar solos. Y hoy día, vas a ir el tema con la unión. Pareja, claro. Exacto. O sea, la soledad como antónimo de la unión, la soledad como antónimo de la unión es la unión que tan acompañado estás de ti mismo, ¿cachai? En el fondo, así como la Jan describió súper ricamente el tema de la relación con el vientre materno, todos estuvimos juntos. Hay una teoría comprobada que es el yin y el yang. Es decir, estaba todo junto. Todo junto. En un grano, en un poroto. Entonces, esa unión, por alguna razón mística no explicada, yo tengo una hipótesis al respecto,
esa unión dijo, a ver, me voy a experimentar de nuevo. Me voy a expandir, no sé, voy a expresarme, voy a experimentarme y después voy a ver si me puedo integrar y volver a trascender. Bueno, en ese camino parece que no se pudo volver a integrar, ¿ya? Entonces, parece que las fracciones con su propia autonomía energética, como somos nosotros mismos, un ejemplo de esa autonomía, de esa alma personalidad. ¿Me entiendes? Que somos, a diferencia de nuestros hermanos menores, los animales. Cuando yo le hago cariño a mi gato, a mi perro, pareciera que le hiciera cariño a todos los animales. Pero cuando yo le hago cariño a una persona, le hago cariño solo a esa persona. Si yo me enojo con otra persona, me enojo solo con esa persona. Y algo más identitario. En la astrología se ve entre la casa 12 y 1 versus la 5 y la 7. ¿Ya? La casa 1 de la identidad, quién soy. La casa 12 del propósito de vida, a qué vine. La casa 5 de la autoexpresión y la casa 7 de los compromisos. Entonces, ahí uno más o menos hace una configuración de a ver cuál es tu equilibrio entre la unión y la autonomía, y por ese eje transita la soledad. Porque a veces quieres más unión de la que tienes, te sientes solo, y a veces no hemos visto el otro lado, porque hay personas que por naturaleza son autónomos, un enetipo, o no sé, un 9 o un arcano ermitaño, por ejemplo, o son personas que son normalmente solitarias y que la han pasado súper bien en esta pandemia. Entonces, yo creo que ahí hay que ver, tenemos tres roles básicos. Queremos ser vistos, somos, que, somos el observador o somos el canal que une esas dos cosas. Y también es como bien duro, porque hay, a ver, comentarios en el fondo en general. Tú dices, ah, no, sí, pero ella está sola. Ah, no, sí, pero él está solo. Y es como bien raro, porque dices, o sea, mi misión es encontrar a alguien más. ¿Por qué no existe este espacio de decir, como decía Ernesto al principio, a lo mejor a estas alturas, y antes y después y mediante, si da lo mismo la edad? ¿Qué pasa si yo decido? Pero es que la palabra solo suena como, tiene como una connotación muy extraña, como pobrecito está solo. Mira, yo bueno, ya ahora no se puede como antes, pero hacía talleres de las almas gemelas. Hay una sensación de que tengo que encontrar mi otro yo, ¿cierto? Mi complemento. De alguna manera el inconsciente te dice, ay, tenemos que buscar nuestro complemento y creemos que es otra persona. Y también desde bueno, ahí hay canalizaciones también que me fueron entregando los guías, y es que es tu integración de tu propio femenino y masculino. No andamos buscando nada afuera, está adentro. Y esa, bueno, ahí viene también después vienen las llamas, llamas gemelas, o el alma llama, que en el fondo es ese femenino y masculino, que efectivamente es como una esferita de luz, que se divide, ¿cierto? Y a veces, y yo eso lo he visto en canalizaciones, en algún momento hice una autorregresión y me encontré a mí misma en una versión de hombre, y yo peleando con mi otro yo, y mi esencia de afuera me decía, ahí estás, tu femenino y tu masculino. O sea, ni siquiera es que tengo que andar buscando a alguien, es nuestra propia esencia como de verdad se subdivide y hemos podido estar con nosotros mismos en un fractal que se llama, pero nosotros mismos. Entonces cuando andamos buscando a un alguien con esa sensación de soledad y que es simplemente nos andamos buscando a nosotros mismos. Y cuando estamos así como ya muy, digo yo, como en esas tinieblas, es porque también nos hemos desconectado de la fuente, ¿sí? Entonces es volver a conectarnos, y es como decía Giovanni, oye, acaricio un perro y estoy acariciando a todos los animales, porque es así, es así cuando uno ya está totalmente conectado, te das cuenta que eso lo puedes expandir incluso en una intención, si es así de simple. Pero para mí la soledad, de verdad que es una ilusión. Yo prefiero hablar como de la individualidad, porque la soledad tiene esa connotación de, como decía Eli, pobrecito, como decía Ernesto, ay, le vamos a conseguir a alguien para que no esté tan sola. Es como, hey, a lo mejor es una elección, y a lo mejor sí es un deseo, pero habla de ese encuentro con uno mismo. Y cuando haces ese encuentro, yo siento que es mucho más fácil poder mirar a alguien más al lado, porque lo andas buscando por razones distintas. Que ya no andas buscando. Claro, puedes compartir. Tienes razón, claro, puedes compartir con alguien
desde otra mirada. No es que necesito para que me hagas compañía. Se acaba la necesidad. Exactamente, y es mucho más natural. Y viene el Pero disfrute, po. Estamos instalados de nuevo. Está interesante pensar de que este programa cualquier día alguien se lo puede tocar y estar mirándolo cuando sabe cuándo. Estamos instalados aquí un 19 de enero y puedo anticipar, y todos sabemos que a días o a pocos tiempos de que sigan pasando cosas totalmente inverosímiles, y nos estamos preguntando qué pasa si lo enfrento solo o lo enfrento acompañado, o si el estar solo significa que estoy en la total indefensión por estar enfrentando estos días. El contexto no es todo, pero es un ingrediente tan especial para este enero del 2021. Yo me encontré pensando en cosas que podía compartir acá con una frase que tenía para el programa con la Eli hace una semana, y no la pude usar, y estaba aquí guardada, y era una frase de Rudolf Steiner, y hablaba del fortalecimiento del ánimo. Y yo creo que esa es una cuestión que es clave en entender esto de cómo enfrentar la soledad, o cómo definir o estar consciente de esa supuesta dependencia emocional, es cómo fortalecemos el ánimo. Y ahí hay también qué es el ánimo finalmente, y no tengo ganas de filosofar, pero es una cuestión, una interrogante re interesante. Y aquí básicamente se plantea Steiner que para fortalecer el ánimo hay que llegar a la convicción de que mi miedo de nada me servirá y no debo sentirlo, pues pensaré solamente en lo que hay que hacer. O sea, el ánimo, el fortalecimiento de ánimo, citando y recurriendo a mi querida Elizabeth, básicamente es el estar consciente. Claro, ahí hay es súper importante lo que dice Ernesto, porque es como la elección. Es decir, ¿cómo le sacamos el miedo a la soledad? ¿Cómo diferenciamos miedo a soledad? Soledad de solitario, soledad de abandonado, soledad de pobrecito, soledad de... porque soledad es una palabra nomás, pues soledad. Entonces, esa soledad, si es que yo me siento solo, a lo mejor a veces necesito estar solo, quizás a veces deseo estar solo, y entonces eso no significa que yo le esté dando la espalda a los demás. Hay mucha gente que como que en su afán de nunca fallar, tampoco se dan los espacios para estar solo, terminan agotados desde un lugar que no se dan cuenta. Entonces, ¿qué es esa soledad? Cuando llega un momento, así, hay teorías que cuando uno cruza el túnel, ¿cierto? Cruza ese túnel que significa llegar, o que puede ser, es como, ¿estoy muriendo o estoy naciendo? O sea, ¿estoy entrando a otro nivel o estoy saliendo otra vez del vientre de mi madre? Vamos, cada uno lo va a ver. Pero en ese es un tránsito personal, único. Pero eso no significa solitario. Es decir, no hay dos personas que hayan nacido en el mismo lugar y al mismo tiempo. Pues, al mismo tiempo, pero en el mismo lugar, grado, no. Entonces, hay una unicidad, una expresión única que no nos tiene que asustar. Hay que vibrarla, hay que hay momentos cuando se logran preciosos momentos de meditación. Hay una frase que dice, vas profundizando en la meditación, dice, mira, y ahora no estás para nadie. Llega ese momento, sí, y en este momento no estás para nadie. Y las personas me dicen, oye, qué buena esa frase, es que me hizo descansar, viejo, o sea. Pero imagínate, cuando yo logro estar bien y relajado y decir no estoy para nadie, es casi lo mismo que estar solo, ¿no? Pero buscado de otra manera. Entonces, ahí está. Esa es la diferencia del verbo. ¿Solo o busco estar solo? Es que el tema es el verbo y la connotación que se le ha dado socialmente al verbo cuando tú hablas de soledad, solitario, lo que decíamos, pobrecito, estás solo. Porque también hay una cosa social. En mi época, mujeres que se separaban, las dejaban de invitar porque estaban solas. O hombres que se separaban y no podían ir a hacer vida social porque estaban solos. Porque ¿cómo se va a sentir si estamos todos
era súper raro, estaban todos en pareja, ¿cuál es la Wow, diferencia? O sea, es como qué una cosa fuerte, ¿eh? muy, pero te Como un juro que estigma, un estigma. claro, no, y ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo te vas a sentir espectacular? Porque estás con harta gente que son tus amigos. Pero Y claro, más acompañado que, claro, mira. es como raro, como estamos en pareja, entonces va a llegar este que está solo. Pero si cuando tú haces vida social no estás o sea, no estás en pareja, estás haciendo vida social con tus amigos. Bueno, estas son parte de mis locuras, pero bueno, de estas cosas súper desencajadas de mi vida, pero en el fondo es, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, también te empiezas a cuestionar, tengo que buscar compañía, porque socialmente, cómo me la banco si estoy sola? Entonces, aquí empieza como a romperse y a cambiar el verbo. ¿Sí? Yo creo que nunca es tarde para cambiar el verbo. No, por supuesto. Y ahí, mira, hablando un poquito, o sea, soledad tiene que ver también con esas memorias de abandono, ¿sí? Por eso le tenemos miedo a la soledad, porque ahí, detrás de eso, hay memorias de abandono. Y hay algo, por ejemplo, que esto, bueno, también vienen de estas creencias de antes, ¿no? Que la mujer tenía que estar en la casa y desde ahí muy servicial también para el hombre y para la familia, la maternidad, ¿cierto? Entonces ahí había una postergación de alguna manera también de toda esa área creativa en que nos podemos seguir expresando. Pero cuando después ese hombre fallece, la mujer, ¿qué hace? Se quiere ir con el hombre. ¿Por qué? Porque toda su vida era en torno a ese hombre. Yo funcionaba en torno a ese hombre, ¿sí? Entonces le perdí el propósito o el sentido a mi vida. No tengo nada, no sé qué hacer de mi vida. Y claro, ¿por qué? Porque tu vida estaba entregada y ofrendada a ese hombre. Entonces, ¿cómo nos podemos reinventar? Es como volver a decir, ya, vamos antes de que te casaras. ¿Cuáles eran tus sueños, tus anhelos? ¿Qué dejaste de hacer que no pudiste hacer después por la postergación? No, pero es que ya es muy, ya ha pasado mucho tiempo No, es que nunca va a pasar el tiempo si podemos Jamás. hacerlo. Entonces desde ahí es volver a nuestra esencia y a esa conexión con nosotros mismos. Es, como decía Giovanni, oye, pero ya ahora que no estoy y que nadie me está llamando y que no tengo exigencias, que puedo disfrutar de mí, ¿qué puedo hacer? De todo, hasta descansar y que nadie te esté llamando, haciendo cosas, ¿verdad? Entonces, es aprender a disfrutar con nosotros mismos, porque yo creo que por ahí hay otra pregunta. ¿Por qué escapas de estar contigo mismo? ¿Por qué necesitas estar con un otro? Es como las personas que se han dado cuenta que hay personas que de repente hablan y no se pueden quedar callados en un momento, porque no quieren escucharse, ¿sí? Entonces, es como, ¿por qué no quieres estar contigo sola? ¿A qué te tienes miedo, tal vez? No sé, ahí podríamos entrar a picar. Sí, claro, porque ahí empiezan a saltar todos los monitos de la jaula. O sea, cuando tú haces silencio, de cualquier, eso que dice Giovanni, de repente me voy a este silencio absoluto, pero qué susto, imagínate que se me arranca el zoológico que hago ahí. Porque es verdad. Giovanni se ríe. Impresionante como te hace pensar lo que dice Dayan en algunos personajes que uno ubica y en algunas situaciones que uno mismo protagoniza. Eso de nunca poder quedarse callado o necesitar estar siendo el centro de algo o estar llamando la atención. Y ahí me acordé de lo que está pendiente entre algunos de nosotros, del Stellar, que un modelo que te invita a ¿qué? A descubrir tu singularidad, a explorar tu propósito y en algunos casos, como los que estamos hablando, tal vez a construir tu nuevo relato. Sí, o sea, en el momento que te descubres y te identificas con ese auténtico y esencial ser que eres tú, seguramente es la mejor oportunidad para explorar un nuevo relato y una nueva forma de contar tu vida. Y eso, desde mi perspectiva, es apasionante. Mira, ahí lo que dice Ernesto es, por ejemplo, yo creo que en la búsqueda de esta unión, veamos, yo planteo como soledad, antónimo agradable de soledad, acompañado. Acompañado sería como un simpático, agradable. Ya dijimos que uno puede estar primero acompañado por uno mismo, después por la naturaleza, después por los espíritus de la naturaleza, por los antepasados, maestros ascendidos, etc. Hay muchas compañías que no se ven, pero no necesitan ser vistas para sentirlos o ser. Luego, hay otro, en esta dosis, yo digo, es tan personal todo hoy día y cada vez más,
que lo que hay que buscar es el acuerdo. Es decir, para alguien, verse una vez a la semana podría decir, me dejó botado y el otro hoy me sigue mucho. Entonces, acompañado o solo, en una buena mezcla de frecuencia, intensidad y distancia de espacios, es lo que hay que buscar como acuerdo. Porque alguien podría, una pareja, por ejemplo, uno podría decir, me está dejando solo, y el otro podría decir, lo tengo pegado a mí. Entonces eso podría caer solo en las apreciaciones personales. Entonces hay que buscar el acuerdo en qué es mucho y poco para cada uno. En vez de discutir tanto, no, que me dejas solo, no, que te pegas a mí. A ver, ¿qué intensidad, qué frecuencia y qué distancia vamos a establecer en nuestras relaciones? Para que así podamos tener mejor conciencia de qué es soledad para uno y de qué es no tengo codependencia para otro. Es como buscar esa comunicación. Y pues también existe el me dejas sola o me dejas solo. Tú dices, ¿qué quieres tener al personaje o a la personaje de mochila? Es una dependencia. Eso es claro, y se va creando esta cosa de, es que sale y me deja sola. Es verdad. ¿Y qué pasa con tu vida? Si ese es el tema. Sí. Porque también yo siento que si nos ponemos, porque donde más se produce esto es en el tema de las relaciones de pareja, es como, y también de las relaciones madre-hijo, ojo, madre-hija. ¿Qué pasa con muchas mujeres, que yo las he visto en consulta y también en términos personales, que se dedican en vida, cuerpo y alma a criar, contener, educar, formar, acompañar y etcétera, que es maravilloso, a sus hijos, pero el día que sus hijos o esas hijas ponen un pie afuera de la casa, te quedas como, ¿y ahora qué hago? Es muy común escucharla. No, y además, ojo, después de todo lo que le hice, después de todo lo que les di, me dejan sola. Eso yo lo he escuchado. Eso es lo que te digo yo. Después, la pasada de cuenta a los hijos es yo que me dediqué toda la vida a ti y tú, en el minuto que te abrimos la puerta, pero es que obvio, ¡pum!, fuera. Y el tema es, nunca descubrí que yo puedo estar conmigo, que funciona el stellar, como dices tú, que tengo un propio relato, porque yo siento que desde tu propio relato, además te relacionas mucho mejor con los otros. Porque no te quiero acá, si yo puedo estar súper bien, este es mi metro cuadrado, y yo lo comparto con el resto, pero también puedo cerrar mi jaula. Me encanta la jaula. ¿Entonces fue zoológico? Tengo un tema con las jaulas. Así que ya saben, chiquillos, mañana los encierro aquí en esta jaula. Dale. No, Layan, yo quiero Layan. Bueno, sí, solo quería comentarles que, claro, estamos hablando de la soledad, de estas memorias de abandono, pero que también están estas dependencias donde, claro, nos abandonan, entre comillas, y también está el miedo a abandonar, de dejar solo al otro. Y de ahí viene esa dependencia de decir, chuta, es que yo ya sé lo que es estar abandonado, ¿cómo voy a abandonar a esta persona? Y volvemos a hablar, o sea, me voy a sacrificar, me voy a postergar porque no puedo dejar a lo mejor a esta pareja, ¿sí? ¿Cómo voy a...? Ahí creo que se quedó pegada ya. Sí. Fue Layan, qué pena, ya. Ya, sigue tú. Dale, Giovanni. Dale, bueno, ahí lo que... Vamos a esperar un poquito que vuelva ya, a lo mejor tuvo algún problema ahí con su señal, ¿cierto? Pero efectivamente lo que habla... Ahí llegó. Ahí está. Sí, bueno. Gracias por la espera, los estaba escuchando, ¿sí? Sí, estaba rellenando. Gracias. No, que en el fondo también está esa otra dependencia de que creemos que vamos a abandonar y vamos a dejar solo a alguien, y ese solo está súper acompañado, y tenemos que aprender a estar solos, y yo creo que ahí está el trasfondo. Que esa es la pega, y ojalá esa pega uno la pudiera empezar muy temprano, muy temprano, para aprender a que eres un ser individual que vive que se insertó en una comunidad, la comunidad de tu familia, de tu casa, de tu entorno, y así sucesivamente. Pero cuando tú entiendes que eres un ser individual,
puedes vivir contigo perfectamente bien. Y si no te gustas tú, empieza a arreglar el cuento primero por ti. Porque si no, uno también espera que los otros te hagan, no sé, que uno arregle las cosas de alguna forma. Bueno, ahí lo que puedo agregar, ¿cierto? Es que hemos tratado de limpiar la soledad. La soledad en sí misma, ¿cierto? No tiene por qué ser una culpa, un miedo, un abandono. No tiene por qué serlo. Puede serlo, pero no tiene por qué serlo. Entonces, yo he tratado de un poco ayudar a las personas de que definan cuál es la frecuencia, intensidad y distancia que necesitan en sus relaciones. Y eso también además puede cambiar. Yo lo puedo definir una vez y eso no significa que sea siempre así. Ernesto habló hace un rato de las generaciones, de las etapas de la vida, y luego hay signos astrales, y luego hay experiencias de vida. Entonces, todo se hace personal, pero igualmente se puede trabajar, se puede buscar un acuerdo. ¿Sabes qué? Necesito verte más. ¿Sabes qué? Necesito un poco más de espacio. ¿Sabes qué? Eso se puede pedir en cómo, cuándo, dónde, con quién. En vez de entrar tanto pero es que tú, al juicio, o al por qué, o al para qué, a la filosofía y a la política no. Es mucho más fácil colocarse de acuerdo en lo operativo. Es como, quiero un poco más, quiero un poco menos, de lo que sea, compañía o distancia. Y sin segundas lecturas, sí, mira, el gran tema de los conflictos, que lo hemos hablado millones de veces en los programas, es mejor decir que suponer. O es mejor preguntar que suponer. Entonces, si yo te pido espacio o si yo quiero irme a la punta del cerro sola, eso no significa que no te quiero. Significa que quiero irme a la punta del cerro sola. No tiene ninguna connotación. Pero ¿cómo te vas sola? Me dejó sola y se fue al cerro. Claro. Me abandonó y se fue al cerro. Pero de verdad es como... Y por último, si tenéis que explicar, explica. Me quiero ir porque tengo ganas de estar. Como dice Giovanni. Quiero no escuchar, quiero no sé qué. Yo le decía a mis niñitas, por favor, no quiero escuchar la palabra mamá por los próximos 45 minutos. Y eso no significa que no las quiero. Pero no quiero escuchar la palabra mamá. Eso es poner límites también. Claro. O sea, Exacto. ellos. Quiero silencio. Veo a la Elizabeth haciendo esto y me acuerdo de esto y de esto, y hoy día pensando qué podría provocar, qué podría así como poner así como un fosforito de aprender algo, me encontré con este librito que tenía ahí encima, es de antroposofía, y que habla de... ¿Teoría de qué? Lee, porque por favor. No importa, si la teoría de los sentidos. Que lo interesante es que la antroposofía habla de algo que me parece muy provocador, que habla de los 12 sentidos. No son 5, son 12 sentidos, ni siquiera el doble. Y ahí entonces uno dice 12 sentidos y dijo, esto me conecta con Giovanni, me parece que algo tiene que ver con los 12 signos, con las 12 fuerzas. Y justamente de un libro que se llama Las fuerzas zodiacales de la Gudrun Burkhardt encontré una forma que estructuraban estos los 12 sentidos. Y no quiero para nada explicar cada uno de ellos, sino que creo que ya solamente con nombrarle una provocación interesante. En primer lugar, los sentidos se dividen en 3 familias, que son sentir, pensar y querer, que es algo que continuamente nosotros traemos a estas conversaciones y que son lugares comunes de estos debates. Entonces, el más fácil de distinguir son los sentidos de sentir, o los anímicos, porque ahí está el olfato, el gusto, la vista, y uno novedoso, el térmico. Después están los sentidos de el querer, o corpóreos, que son los más materiales. Ahí está el tacto, pero está el sentido del equilibrio, el sentido del movimiento y el sentido de la vida, que es algo así como el bienestar del cuerpo. Bueno, y el último, el espiritual o del pensar, es el más interesante, que tiene que ver con lo que conversábamos hoy día, porque ahí está el oído, que ya sigue siendo uno tradicional, pero después está el sentido del lenguaje, que le insisto, no quiero profundizar y entrar en ninguno, el sentido del pensamiento de la perspectiva de los conceptos que nos rodean, y el sentido del yo. Y ese sentido del yo, que se refiere al verdadero yo, nos habla que en la medida en que nos conocemos mejor, nosotros podemos conocer mejor al otro. Y cuando nos amamos a nosotros mismos, somos capaces de aceptarnos y somos capaces de amar y aceptar al otro.
Entonces, esa soledad es casi una condición, de acuerdo a esta perspectiva de los 12 sentidos, para estar efectiva y eficientemente insertos en este entorno, poder compartir, sino básicamente creo que podríamos estar interpelando o demandando de otros alguna parcialidad de lo que nosotros creemos que es lo que nos realiza y nos complementa, cuando en realidad no hemos explorado y no nos hemos dado el tiempo para visitar y experimentar con la propia. Y pues, mira qué interesante. Porque además se nos abre un abanico de este tamaño. Imagínate que apenas nos bancamos los 5 sentidos que tenemos, nos empezamos a explorar en 12. Tú dices, Y wow. los sentidos extrasensoriales, o sea, wow. Y se quedaron todos afuera, exactamente. Sí. Pero sí. Mira, mañana te traes el librito, por favor. Mañana va. Ya. Nombraste el lenguaje y también lo hemos hablado en los programas, ¿cierto? De cómo vamos creando a través del lenguaje. Y lo que les quería compartir acá en una sesión con una mujer que se sentía sola y quería tener un compañero. Entonces empezamos ahí a indagar. Entonces llega un momento donde dice, cada vez que estoy con un sujeto me doy cuenta que es mejor estar sola. Pero su deseo era querer estar con alguien. Pero ¿cuál era? Lo que salió del subconsciente es que ella evidencia que cada vez que está con alguien prefiere estar sola. Y lo estaba creando. ¿Sí? Entonces tenía compañeros y decía, disculpen si voy a decir esto, porque dice, con puros pasteles. ¿Sí? Muy común decir, estaba con puros pasteles. Claro, porque entonces esos pasteles te ayudaban a que tú puedas verificar tu creencia que es mejor estar sola. Pero su deseo era querer estar con alguien. Por eso es que es súper importante el verbo, porque en otra sesión, una mujer que estaba sola y no podía tener un compañero, en vidas pasadas, estaba llena de hijos y el marido a cada rato le pedía cosas. Y ella en ningún momento dijo, qué ganas de estar sola. ¡Pah! Tiró el pulso, lo tiró al universo, y en esta vuelta le dijeron, bueno, entonces no vas a tener hijos y tampoco vas a tener compañeros. ¿Y cuál es su deseo? Ahora quería tener la familia que había tenido en esa encarnación. Por eso es que tenemos que saber aprovechar cuando estamos con un otro, y también es decir, ¿y por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola? ¿Qué estoy creando para yo sentirme así? ¿Sí? Entonces, el lenguaje es súper importante también. Tú acabas de decir algo súper importante, Jan. Cuando hablas de estar sola y después dice, ¿qué tengo que crear para sentirme así? Porque la soledad es un sentimiento. No es una situación que tenga, ¿cómo se dice? Exacto. Materia. Exacto, eso es como la soledad finalmente no es un verbo, es un sustantivo. Me salió el arjón ahí entre medio. ¡Oh, ya! Ok. La guitarra. Hay Javier que saque la guitarra. Exactamente. Javierito, pongamos música. Pero claro, es un sustantivo, es como un espacio. Ahora, lo que sucede ahí es que tocaron varios temas importantes. Yo creo que el I Ching, por ejemplo, porque cuando hablaba de los 12 aspectos, yo podría preguntarme cómo es que cada signo del zodiaco se siente solo. Y podría como hacer una idea. Pero luego, el I Ching, respecto de los cambios, ¿cierto? Como un oráculo chino que te dice, mira, hay una forma de sentir el cambio y hay una forma de pensar el cambio. ¿Sí? Entonces, lo primero que le pasa a uno es sentir la soledad, como dice la Eli, y a veces uno llega a reflexionarla y a veces no llegas. ¿Entiendes? Porque la angustia, el miedo, cualquier cosa, no alcanzaste a tener una distancia mínima, una capacidad de contemplación, de ver qué es lo que pasa. Y cuando llegas a verla o a pensarla, ¿cierto? Porque uno la siente como en el estómago, como que de chakra, digamos, de rajata para abajo o de plexo solar para abajo, ¿ya? Porque la soledad para arriba, digamos, de la soledad de acá, de Bichuda o de Agna, no hay ni un problema, pero ni un problema, porque es como, es la comunicación libre, es decir, cuando alguien puede escribir, cuando alguien puede grabarse, cuando alguien puede leer y viajar con un libro, eso es como, no es soledad, y es comunicación, es como, yo diría como de equipo arriba. Entonces, y acá también, cuando uno abre el chakra Ajna o tercer ojo y se da cuenta que está todo conectado, es muy difícil después de eso volver a sentirse solo en la vida. Entonces, no te podías sentir solo. Lo que pasa es que la soledad está puesta en otros seres.
no está puesta en el sentir. Me siento sola, pero ¿qué es sentirse sola? ¿Por qué Ahí es pasa? donde nos condicionamos a nosotros mismos a depender de otro para sentirnos plenos. Es como si solos no pudiéramos, ¿sí? Y es como el aprendizaje es estar conmigo en este cuerpo, en este plano, sintiendo que está todo conectado. Sí, es para allá donde tenemos que, bueno, ahí la era de Acuario nos está ayudando a eso, ¿sí? A sentirnos en ese abracito Sí, pues. que es mucho más universal. ¿Será que tenemos preguntitas ahí? No, yo no puedo ver desde aquí. ¿Será que tenemos preguntitas de ¿Sí? ¿Tenemos, no? están Javierito, compartiendo? Parece que no, no hay preguntas por ahora. Este bueno, el programa es tema de auténtico real. No galletea preguntas, querido auditor. No se preocupe. No hay alguien inventando preguntitas por ahí No, nadie escondidas. pregunta, Mandó, no tenemos la un pajarito respondemos. No le ahí pagamos escondido. claro, no le Claro. pagamos a galletas para que hagan preguntas. Eh, Ah, mira, tú que eres periodista, ¿viste que sabe cuál esas es el cosas, truco? no, la he visto tantas veces, tantas veces. No, Para no, foros mira, políticos, para todo, para todo, para todo. Pero nosotros no galleteamos nada, absolutamente nada. auténtico y real. Es lo que es. Como auténtica y real es la exploración espiritual que cada uno hace, porque ahí me puse a pensar al tiro en la era de Acuario, que tiene esa dimensión tan espiritual, Acuario, y yo creo que, por lo menos, hablo como testimonio personal, hay una coincidencia total y absoluta en esa nueva dimensión de la soledad, en términos de el acompañamiento empieza a surgir desde otras fuentes que ya no son la otra o el otro que yo necesito o que demando. Por supuesto que todos extrañamos y echamos de menos los momentos de compartir, y justamente eso es un poco la provocación de este programa, es decir, sabemos, cuando lo pensamos, estábamos esperando que hoy día podíamos estar en el peor de los escenarios, y muchos de ustedes que nos están viendo están en ese peor escenario en sus ciudades, de ni siquiera poder salir a saludar a alguien, ni hablar de los dramas espantosos que ocurren, de no poder ir a visitar a alguien que sabemos que está enfermo y que tal vez no vamos a ver más. Y en ese momento siento yo que el viaje y la exploración espiritual no es que sea un consuelo, pero sin duda es una nueva perspectiva, es una perspectiva distinta, porque aquí, como lo dijo directamente Giovanni y lo dijo Jan, hay otros ámbitos, hay otras dimensiones que están ahí acompañándonos y que, por supuesto, porque queramos pensar en ellas, no se nos van a manifestar, pero sí vamos a empezar a tener otra conciencia de eso que está ahí, nómbrenlo como quieran. Yo cada vez que sueño siento que estoy viviendo otra dimensión, otra línea de espacio-tiempo, y la exploro y la disfruto mucho, mucho, mucho. Pero eso está en mi creencia y en mi perspectiva de ver las cosas, y no tienen por qué creerlo ustedes. Pero les aseguro que explorar, profundizar, hacer ahí como un hurgueteo en cuál es la inquietud, va a ser un acompañamiento y una expedición a ese interior tuyo apasionante. Sí, y entrar en el silencio es la mejor herramienta para autoacompañarse, para poder estar en este estado de quietud que al final se le tiene tanto susto, pero pucha que se disfruta. Y es solo experimentar. O sea, es volver a la pregunta que hemos hecho 1.000.000 de veces. ¿Qué pasa si me quedo un ratito calladita en silencio conmigo misma? Y termináis enamorándote de ti misma y con tus espacios de silencio. Giovanni, querido, estamos casi en el tiempo. Nuestro director no ha pateado, pero estamos con un ratito como para cerrar con algún mensajito, algún comentario. Bueno, le doy luego el paso a Jan, que yo creo que es importante todo lo que se ha dicho hoy día. Hemos hecho comentarios bien prácticos y otros bien, como, no sé, más espirituales. Estamos en esta era donde, de Acuario, como conoce Ernesto, ¿cierto? Donde cada uno va encontrando su espiritualidad. Hay menos, necesitamos menos no sé, como esos egregores o religiones o cosas puestas afuera, se experimenta mucho más dentro. Entonces, yo les digo que traten de eso, que no es lo mismo estar solo que estar solitario,
Y hay un aspecto de la soledad que es precioso, que es, te va a devolver una capacidad de contemplación, de paz, después de la cual te va a dar mucho más gusto después volver a la realidad. Jan, querida. Sí, bueno, estaba preguntando en la conexión, ¿cierto? ¿Qué sería? Porque debe haber personas que nos pueden estar viendo y que se sienten muy solas y que están en esa pena, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, una técnica o algo, un granito de arena, y me dicen, agradecer, porque es como que están vibrando en la carencia y no están como anclando la atención en la abundancia que hay. Entonces, como me decían, que es como esa mujer añorando esa vida pasada donde había tenido toda esa familia, pero que bueno, ahí las condiciones, ¿cierto?, la llevaron a querer estar sola. Entonces, como decir, bueno, entonces agradezcamos todas esas personas, esos vínculos que en algún momento llegaron a nuestra vida a dejarnos un granito de arena, agradecer por estar con nosotros mismos, porque hay personas que están idas también, y esa es una manera de poder evadirnos de estar con nosotros. Hay personas que se van, ¿sí? Y es la desconexión total del ser. Entonces, ¿quieren eso? O yo preferiría, ¿cierto?, es agradecer que estoy conmigo, que hoy día soy muy consciente de toda esta, no de toda la realidad, me encantaría tener conciencia de todo, pero en la medida que se va ampliando esto, creo que hay más conexión, ¿sí? Por eso el camino que dice Ernesto de esta exploración hacia la espiritualidad, creo que hoy día es como el empujón que nos hace buscarnos para encontrarnos. Entonces, yo creo que nuestra búsqueda termina cuando nos encontramos a nosotros mismos. Y esa es la paz, esa es la plenitud. Así que bueno, desde aquí un abracito también. Ernesto, querido. Es que, pero sí, como me dejó servido el tema, Layan, porque yo justamente de este mismo libro de las fuerzas zodiacales de la Gudrun Burkhardt, no estaba en ese tema, pero pasé por ahí por mis apuntes del libro en realidad. Entonces estaba las virtudes por los signos y me encontré con la virtud de Libra, signo que saben que adoro porque es de alguien tan importante en mi vida, y que aire como todo lo que me rodea. Y esa virtud es la satisfacción interior. Una satisfacción interior que es, por supuesto, descubrir la serenidad, la paz, y que esa satisfacción interior, el regalo más hermoso que tiene para afuera es una sonrisa. Porque la virtud de la tranquilidad es finalmente el perseguir el equilibrio con nuestro destino. Sí, y cuando tú te puedes regalar esta sonrisa que parte, que en algún minuto hicimos este ejercicio, Giovanni, en un programa, es como levantarte y regalarte una sonrisa, es cuando te logras sentir pleno, te logras sentir, pero seguimos hablando de lo mismo, pleno con nosotros. Y cuando tú te levantas con una sonrisa, puedes salir al mundo a regalar sonrisas. Pero es cuando tú estás en este estado interior, que no es un estado de soledad, sino que es de tu autoacompañamiento. Así es que, chicos, podríamos estar hablando, como siempre, eternamente. Les quiero agradecer habernos acompañado. Gracias, Giovanni, Jan, Ernesto. Gracias, Javier, por tu paciencia, porque ya nos pasamos para variar. Así que nos vemos el próximo martes, porque estamos solamente los días martes con ustedes.